Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Las 7:51. Saludamos al doctor Bernardo Vega. Él fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas e investigador de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, quisiéramos que nos ayude a digerir y a entender de mejor manera este punto aparentemente crucial al que están llegando las investigaciones en el mundo, que generan sin duda esperanza tras los difíciles meses que se han vivido a lo largo de este año 2020. Le damos la bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Definitivamente creo que una de las cosas que esperanza o que definitivamente puede generar un cambio, un giro de timón en la enfermedad del COVID son las vacunas. Bien lo ha mencionado usted que hay varios intentos a nivel mundial, uno de los que más adelantados y que más expectativas tiene por el grado de inmunidad que causa son justamente los estudios realizados en Oxford, en la Universidad de Oxford, en colaboración con otras farmacéuticas, y es esperanzador que al final del año podamos tener una vacuna y esta ser incluida y tener un efecto masivo. Tendríamos que esperar básicamente, o estaríamos hablando de la primera mitad del 2021. Esperamos que eso suceda, porque entre tanto la única manera de protegernos, de evitar contraer la enfermedad, son justamente con medidas individuales para evitar el contacto con el virus, ¿no? Y también las medidas de restricción social que implican la reducción de movilidad y mantener obviamente espacios saludables que impidan que este virus pueda atacarnos y generar los grandes problemas que hoy por hoy nos están causando tanto en enfermedad, en número de casos, como en número de muertos a nivel local y a nivel nacional. Doctor Vega, muy buenos días. Ustedes han venido desarrollando una serie de investigaciones o una investigación a través de una serie de encuestas en distintas etapas. Si no me equivoco, van por la cuarta encuesta a la población de aquí de Cuenca, de la provincia de La Suay. No sé si a nivel nacional, pero nos gustaría un poco que nos comenten este marco de angustia prácticamente que vive Cuenca respecto de lo que está pasando con el sistema de salud. ¿Cuáles son estos resultados que nos ha ido arrojando a lo largo de esta pandemia? Entiendo que ustedes arrancaron con estas encuestas casi al mismo tiempo de la pandemia y cómo ha ido evolucionando este comportamiento ciudadano y cuáles serían estos resultados. Bueno, efectivamente estamos con un proyecto que se llama ICP COVID. Invitamos a la ciudadanía que puedan responder esta encuesta que se encuentra en línea a través de un link www.icpcovid.com. Efectivamente nosotros estamos en la cuarta ronda y invitamos a que puedan ayudarnos con sus respuestas, que de alguna forma tienen el objetivo de orientar y de generar la pandemia, es decir, los resultados tendrían que ir generando un cambio cualitativo para ir adaptando las estrategias a nivel local y a nivel nacional. La encuesta principalmente ha tenido un impacto a nivel local, ¿no? Y se han medido básicamente medidas de restricción individual y cuidado individual, digámoslo así, y también medidas a nivel de cuidado comunitario. Uno de los elementos, por ejemplo, que de alguna forma hace que Cuenca resista es el alto porcentaje de uso de mascarillas, pese a que hemos visto que de alguna manera en las 3 rondas se ha ido reduciendo, es un 99%, sin embargo, según los resultados que tenemos, y las reglas de distanciamiento físico, por ejemplo, 1.5 a 2 metros, que si bien se han ido reduciendo, todavía siguen siendo altos, un 95%. En la última ronda, a diferencia de las rondas anteriores, hemos visto que a partir de que se dio de alguna manera un cambio de semáforo a luz
amarilla, la movilidad se ha incrementado. Por ejemplo, los viajes se incrementaron un 3.2%, de un 0.3% que estábamos al inicio de la pandemia a un 3.2%. O, por ejemplo, el mantener reuniones con más de 10 personas, de un 3.8% que teníamos al inicio, en el 4 de mayo, se ha incrementado a un 10.1%. De igual manera, la movilidad de un semáforo rojo donde básicamente el 87% de las personas pudo mantenerse en casa la mayor parte del tiempo posible, con bajísimo porcentaje de personas que salía a la calle más de 4 días, es decir, un 6.6% salía 4 días o más a la calle, ha subido a un 11%, es decir, una de cada 10 personas está saliendo más de 4 veces a la calle para distintas actividades, entre ellas conseguir alimentos en relación a las 3 rondas anteriores. En una evaluación cualitativa, doctor Vega, juntando todos estos elementos que son producto de esta investigación que lleva la Universidad de Cuenca, ¿cómo calificaría usted el comportamiento ciudadano? Y algo de este comportamiento que se intenta reflejar de manera más objetiva en otros países del mundo, el famoso factor R, muy popular en otros países, un factor, entendemos que estadístico, que si es que tiene una cifra de 1, significa que cada persona infectada transmite la enfermedad, al menos a una persona más, y si es que está por encima de 1, significa que se está contaminando más. Mientras más alto este factor, más preocupante la situación. ¿Se tiene alguna idea de este factor sobre cómo estaría en la ciudad de Cuenca? Efectivamente, el R0 en la ciudad de Cuenca se encuentra todavía sobre 1, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado y prudencia en el manejo de este dato, porque en base a las cifras nacionales y a las cifras oficiales que publica el Ministerio de Salud y el COE mismo, el COE nacional, hay que considerar que hay una importante demora en el registro de datos, y yo considero que inclusive hasta un subregistro en el número de casos, principalmente relacionado con pruebas rápidas. Usted nos dice que es más de 1, pero ¿puede darnos una idea? ¿Existe una cifra objetiva que algún organismo o la propia universidad lo haya desarrollado? Sí, efectivamente hay algunas proyecciones que se están haciendo, pero la realidad es preocupante simplemente tomando en cuenta las cifras nacionales. Fíjese, hemos hecho un pequeño análisis en base a los datos publicados, en las infografías de los ministerios correspondientes, y entre el 9 al 15, solo le hablo de los últimos 7 días, a nivel nacional existen 5.300 nuevos casos. Esto quiere decir 758 casos al día, 31 casos por hora. Y hablando de muertes, tomando este mismo periodo, del 9 de julio al 15 de julio a nivel nacional, son 219 muertes, lo que quiere decir que es prácticamente 31 muertes por día, lo que quiere decir 4 personas muriendo por hora a nivel nacional. Esta realidad también es preocupante a nivel de la provincia de la Azuay, justamente dentro de los datos que se presentan a nivel de las estadísticas, donde entre el 9 y el 15, repito, hay 302 casos, lo cual nos indica que básicamente estaríamos registrando, ¿no? Con el retardo que esto implica, 43 casos al día, 1 caso por hora nuevo de coronavirus en la provincia de la Azuay, y más o menos un porcentaje, hay que tomar en cuenta que el número de casos, más del 80%. Bien, mientras recuperamos el audio del doctor Vega, quisiéramos preguntarle también, doctor Hola. Vega, sí, se nos cortó un poquito, le rogaría que complemente lo que usted nos estaba señalando, pero también quisiera dejarle otra pregunta allí. Si bien hemos dado a conocer el día de hoy sobre el avance de 2 de los más de 160 proyectos de vacuna que están en marcha en el mundo, se ha destacado también por parte de analistas, sobre todo de epidemiólogos, que esto no quiere decir que en el momento en que la vacuna esté probada se va a solucionar el problema en forma inmediata, pues hay que recordar que el planeta Tierra se aproxima a los 7.600 millones de personas.
y habrá que implementar también fábricas de la vacuna de enorme dimensión. Se estima que varios años podría tomar hasta que se distribuyan y se pueda llegar con esta vacuna a toda la población mundial, lo que significa que deberán haber estrategias que los expertos lo tomarán para saber a qué sectores de la población se tiene que administrar primero. Y también hay la esperanza de que no prevalezca allí el poder del dinero, pues conocemos que hay iniciativas de ciertos países, entre ellos los Estados Unidos, que han financiado los estudios de la vacuna, que aspiran a que primero se administre esta a su población sin otro tipo de prioridad en el resto del mundo. Una reflexión sobre estos temas y sobre lo que se viene en forma posterior al momento en que se haya aprobado las vacunas, doctor Vega. Sí, efectivamente, como le decía, retomando los datos que teníamos, un poco es que estamos con 302 casos por semana en la provincia y en la ciudad de Cuenca 257 casos, y eso básicamente desde el 9 de julio hasta el 15 de julio ha producido 18 muertes. Es algo que nos debe hacer reflexionar grandemente. Y lo preocupante justamente es la respuesta del COE. Pero retomando el tema de la vacuna, efectivamente, yo pienso que una de las cosas que son críticas dentro del panorama mundial es poder acceder a la vacuna y tener... Tenemos una breve suspensión. Como se ha hecho con varias enfermedades ya existentes, ¿no? Poliomielitis, por ejemplo, sarampión, rubiola, etcétera, que se ha podido hacer. Todo depende, y obviamente las crisis humanitarias y las crisis a nivel mundial como estamos, la posibilidad y la capacidad económica, y ese es un limitante serio dentro de todos los procesos de salud. Tanto los países con capacidad económica como las personas con capacidad económica, lamentablemente tienen muchas de las veces el acceso prioritario a tratamientos nuevos y de alto costo. Lo que se espera es obviamente una intervención más bien solidaria y técnica a nivel mundial, donde se pueda obviamente con la premura que se necesita poner en marcha una planificación masiva de vacunación, principalmente a los grupos vulnerables. Por ejemplo, esto sucedió ya en epidemias anteriores, como ejemplo, como ustedes recordarán, la gripe porcina, la gripe aviar, que se dan o están haciéndose vacunas rutinariamente o se está vacunando rutinariamente a la población vulnerable. ¿Quién es la población vulnerable? Justamente relacionado con la mortalidad. La población más vulnerable es aquella que está en la tercera edad, personas que tienen más de 60 años, y esto definitivamente es uno de los elementos fundamentales o la población meta prioritaria para generar una inmunidad. No con esto quiero decir que únicamente a ellos, sino más bien tendría que ampliarse la vacunación en toda la población para la efectividad en el seguimiento de la misma. Sí, efectivamente estamos esperando, a la espera que al final de este año tener una noticia de la probidad de esta vacuna en esta fase 3 en algunos de los casos, donde ya se estarán detectando efectos colaterales que podría producir, y posterior a ello se dará la seguridad. Y creo que el 2021 podría ser un año donde en el primer semestre podremos ver la aparición de esta vacuna, eso esperamos, y dentro de ese año tendrá que buscarse las alternativas para poder inmunizar a la mayor población posible a nivel de los países. Ojo que Estados Unidos está en una situación crítica, es el centro de la pandemia a nivel mundial, pero Latinoamérica, por las condiciones de pobreza y vulnerabilidad, también.
Doctor Vega, bueno, parece que tuvimos estamos teniendo otro desfase con la internet, pero quería yo consultarle, doctor, mientras se trabaja en la necesidad de una vacuna y esto va a tomar todavía algunos meses, al menos para que llegue acá a Ecuador, incluso se habla de que 1 o 2 años Ecuador debería probablemente esperar la llegada de una vacuna. Mientras tanto, la situación en Quito es bastante preocupante. Cuenca no hace la diferencia, y una de las inquietudes de parte de distintos sectores es si debemos radicalizar las medidas de movilidad o las restricciones de movilidad, e incluso se habla de la necesidad de retornar temporalmente al semáforo en rojo. Desde la mirada médica, desde la mirada académica, ¿es esto posible? ¿Es esto necesario sobre todo? Es decir, el COE cantonal ya ha hecho el pedido de que se radicalicen algunas de las medidas aquí en el cantón. Ha habido una negativa del COE nacional, sin embargo hay sugerencias de que el COE cantonal, con todas sus atribuciones, retorne al color rojo. ¿Es esto necesario en Cuenca en el contexto de lo que se está viviendo ya en el sistema de salud? Hay situaciones que son necesariamente, deben ser consideradas. Y creo que la recomendación que hemos dado desde la universidad y desde los grupos de investigación y asimismo desde la sociedad civil es justamente buscar medidas para poder reducir el número de casos. Como le comentábamos, tenemos alrededor de 35 casos nuevos por día, y da cuenta que a medida que ha habido el relajamiento de las medidas de restricción de movilidad, el número de casos se ha incrementado. Y esto ha conducido innegablemente a un aumento de demanda hospitalaria. He escuchado declaraciones del doctor Molina, coordinador zonal, y también del gobernador, donde se ve que ya las unidades de terapia intensiva están al tope, donde se ve que las camas hospitalarias también están ocupadas a su tope, y que va ampliándose las necesidades de hospitalización. En ese sentido, hay una discordancia, yo diría así, entre las medidas de movilidad que está planteando el COE nacional con las medidas que está o que se necesita a nivel local. Eso ha motivado, y como hemos conversado con usted en la semana anterior, que hagamos una carta de alguna manera respaldando la solicitud que hacía el COE cantonal al COE nacional. Es una sorpresa para nosotros ver que no ha habido una respuesta favorable en este sentido, y que de alguna forma no se han tomado en cuenta las particularidades de la provincia y del cantón, con número de casos creciente, con un número de camas hospitalarias saturadas, y más bien se responda que esto disminuye o tiene un problema con el desarrollo laboral o con las situaciones económicas a nivel nacional, sosteniendo que también debe haber una uniformidad en el manejo de la emergencia a nivel de los cantones. Sí, usted da cuenta de que en Ecuador, como en otros países del mundo, está presente ese debate entre privilegiar la economía o privilegiar la salud, y lamentablemente esto se nota también aquí en Ecuador. Debemos finalizar ya, doctor Vega. Le quiero dejar con una última reflexión. Es cierto que la incertidumbre ha primado en este año, y el aprendizaje diario es lo que ha marcado también el paso, el ritmo de este año. La pregunta más importante quizá es la opinión, si es que existe alguna, que pueda generalizarse de alguna manera por parte de la comunidad científica internacional en cuanto a cuándo podría darse un retorno a la normalidad. Sin duda será a esta nueva normalidad de la que tanto se habla, en condiciones diferentes a lo que era antes de la pandemia, pero que en todo caso genere una situación que permita el desarrollo de las actividades en condiciones estables. Bueno, esa es una pregunta clave que ya ha venido pasando en países, o que se ha dado en países que han experimentado la pandemia,
previamente, por ejemplo, en Europa, como Alemania, España, Bélgica, y básicamente se debe a dos situaciones. La primera es la reducción del número de contagios que pueda tener, la reducción en las necesidades de camas hospitalarias y el famoso R0, que tendría que estas situaciones en las condiciones actuales no se podrían dar. Esperemos que el pico máximo que se viene en agosto pueda cambiar vida y a relación, o en el mes de octubre, noviembre, tengamos una nueva evaluación y una nueva posibilidad de evaluar la capacidad que tenemos en ese momento para retornar a nuestras actividades. Es decir, dependen de muchos factores, como les decía, del nivel de contagiosidad o el nivel de número de casos y también de la disponibilidad hospitalaria que se vaya dando a nivel local y a nivel nacional. Bien, muchas gracias por su presencia, doctor Vega. Gracias por la opinión y las importantes informaciones sobre la situación de Cuenca que nos ha entregado en esta mañana. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es